todo lo que hagamos, ¿sí? En esta, ahora vamos a ver más a detalle, ¿no? Pero todo lo que hagamos en esta vida, llenos de vida, de la vida que vamos a ver ahora, que son dos tipos de definición en el griego, ¿sí? Que es la vida bio y la vida zoe, que ahora la vamos a ver. Eh, pero todo lo que hagamos con la vida en dependencia del Espíritu es lo que va a tener trascendencia eterna. ¿Sí? Eso es lo que va a tener trascendencia o eco eterno, como lo decimos. ¿Sí? Este, y todo lo que hagamos con la vida bio, que ahora la vamos a ver, es todo lo que hacemos en nuestra fuerza. Y es algo que a Satanás le encanta que hagamos, ¿sí? Porque es parte del sistema de este mundo. ¿Sí? Es trabajar, es hacer todo nuestra fuerza separados de Dios. De hecho, es parte de lo que sucedió en el principio, en el jardín del Edén. Adán y Eva, ellos trataron de hacer las cosas separados de lo que Dios les dijo que hagan. ¿Sí? Es independizarse de la voluntad de Dios, es independizarse de la comunión con Dios, de depender. Y nosotros estamos en este mundo y fuimos llamados a ser la luz y la sal de la tierra, ¿no? Y Jesucristo en Sermón del Monte nos habló al final, dice, ustedes que ponen por obra esta palabra, aquellos que escuchan mi voz, que permanecen en mi palabra, ¿sí? Que permanecen en mí. Entonces, esas personas son la luz, la sal y la luz del mundo, ¿sí? Y también en Juan 17, no lo anoten, perdón, no lo busquen, pero anótenlo si quieren, después lo leen para tenerlo en su casa. Jesús dijo que no somos del mundo, ¿sí? No pertenecemos al mundo, ¿sí? Pero Jesús no oró al Padre para que nos saque del mundo, sino para que nos guarde del mal, ¿sí? O sea, para que nosotros seamos resguardados, necesitamos permanecer en un lugar, ¿sí? Y ese es bajo la sombra de sus alas, eso es bajo la dependencia de Él, bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Bajo el paraguas. Muchas veces hablamos, ¿no? Que cuando está lloviendo, y si estamos bajo el paraguas no nos mojamos, pero si estamos fuera de la cobertura de Dios, nos mojamos. Es lo mismo que Adán y Eva en el principio. Dios les habló y les dijo, cuando ellos pecaron, Dios les dijo, ¿qué hiciste, Adán? ¿O qué hiciste, Eva? Sino, ¿dónde estás? Porque la posición es muy importante, ¿sí? Es muy importante para ser resguardados para que nosotros seamos resguardados y para que, volviendo a Juan 17, no somos del mundo, pero Jesucristo dijo, guárdalos del mal, guárdalos, que ellos puedan mostrar al mundo algo diferente, ¿sí? Es por resguardarnos, por resguardarnos. Y Pablo decía, ¿cómo irán si no hay nadie que les hable? Y la manera de que nosotros le podemos hablar al mundo es mostrándole nuestra mejor versión, ¿sí? Es mostrando a Cristo. El pastor Mariano Senegal decía que lo mejor que le podemos dar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, es nuestra transformación. Es Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Lo mejor que le podemos dar al mundo es nuestra vida transformada por permanecer en Él, ¿sí? Eso es la mejor versión. Y esa es la mejor versión para poder ser la luz y la sal del mundo. Entonces, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y estamos en este sistema que nos quiere hacer creer que lo más importante es lo urgente y no lo importante, ¿sí? Y Dios nos quiere hacer volver a la esencia, a lo importante, a lo que vale la pena, ¿sí? A lo que va a tener trascendencia eterna. Entonces hemos visto que hay dos tipos de vida, hay dos maneras de poder responder a la voluntad de Dios o servir a Dios, ¿sí? Y como les dije, estamos en un ámbito de gobierno, ¿sí? Cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a un ámbito de gobierno y tenemos una tarea. Dios nos encomendó una tarea como líderes de la tierra, como líderes del mundo, como reyes y sacerdotes, tenemos esta tarea de mostrarle al mundo un reino diferente, ¿sí? Y eso es lo que va a transformar el mundo, ¿sí? Y esto es para todo hijo de Dios, ¿no? Que en su corazón está queriendo amar a Dios con todo, que es débil, que tiene debilidad obviamente porque somos carne, pero que esa debilidad la lleva al lugar que es transformada para poder mostrar, para poder cumplir el propósito por el cual estamos, ¿sí? Estamos con un propósito y es el que Dios quiere que cumplamos. Entonces, si tenemos eh, ese deseo, Jesucristo, como les dije, al final del Sermón del Monte dice que nosotros somos la luz y la sal del mundo. Y en el griego hay dos tipos de definiciones para vida y es dependiendo del contexto. Y vamos a ver qué
qué vida gobierna en el mundo y qué vida gobierna en el reino de los cielos. ¿Sí? Y número uno es la vida bio, o la vida bios, que es la vida biológica, que en Lucas 8:14 Jesucristo nos habla acerca de los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Sí? Es todo lo que el mundo corre atrás de. ¿Sí? El mundo corre atrás de los placeres, de los afanes, de las posesiones, de enriquecerse, de producir, de pasar por arriba, de ganar y hacer una competencia, a ver quién es más y quién tiene mejor renombre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son los afanes y esa es la vida bio. ¿Sí? Y esto se refiere a lo terrenal, ¿sí? Las posesiones, lo natural, lo que podemos percibir, ¿sí? Lo que el sistema de este mundo va detrás. Y la segunda definición es la vida Zoe, Z-O-E, que es la vida del Espíritu. ¿Sí? Y esto es la vida que nos habla en Juan 1, la vida del Espíritu, que nos habla Juan 1:4, que dice que en Él, o sea, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Esta palabra griega, Zoe, se refiere a la vida increada, ¿sí? A la vida eterna, a la vida divina, poseída exclusivamente por Dios. Y para darle una base a esto, habíamos hablado acerca de un ejemplo práctico, lo podemos ver en Lucas capítulo 10, versículo Lucas 10, versículo 38, vamos a leer el 42, y es una historia conocida. Es la historia de Marta y María, ¿no? Y son dos ejemplos bien prácticos para que nosotros podamos discernir cuál es la que trabaja con la vida Zoe y cuál es la que trabaja con la vida bio, cuál es la que está viviendo quemada y cuál es la que está viviendo en el espíritu, en vida, de verdad. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? Y hay dos tipos de servicio a Dios. Uno es con la vida bio y otro es con la vida Zoe. ¿Sí? En pocas palabras es hacer a la manera del mundo o hacerlo a la manera de Dios. Y en esta historia entre Marta y María hay una interpretación que muchas veces se le da a este pasaje como que María representa la adoración a Jesús y Marta representa el servicio a Jesús, como que hay una competencia entre la adoración, ¿sí? Y el servicio, que si ponemos en la balanza lo que pesa más siempre es la adoración por sobre el servicio. ¿Sí? Pero para los hebreos no es así. Para los hebreos adorar a Dios estaba ligado con servir a Dios. ¿Sí? De hecho, hay una palabra en hebrea que se llama abodá, que se puede traducir como servicio o como adoración indistintamente dependiendo del contexto. O sea, una palabra en hebreo se puede traducir o interpretar como trabajar o servir a Dios y adorar a Dios y rendirle culto. ¿Sí? Para los hebreos, todo servicio, ¿sí? Que hacía o toda labor que uno hacía, si lo consagraba a Dios, estaba adorando a Dios. ¿Sí? Entonces, es importante entender esto para que todo lo que hagamos, por eso hablé al principio de lo que estamos en el mundo, pero necesitamos buscar la manera de ser resguardados del mundo, ser resguardados del sistema de este mundo y no caer en el sistema de este mundo. ¿Sí? Y la manera de ser resguardado es en todo tiempo, todo lo que hacemos, ahora vamos a leer un pasaje, pero todo lo que hagamos, si nosotros lo consagramos a Dios, sea trabajar, sea
O sea, no es que les estoy hablando de que no podemos hacer nada de lo que tenemos que trabajar, nuestras ocupaciones hay que hacerlas, pero si nosotros las consagramos a Dios, si nosotros le damos gracias a Dios, las presentamos y mantenemos una relación con Dios en medio de nuestras tareas diarias, ¿sí? Estamos adorando a Dios, ¿sí? Pero se trata de esto, del resguardo, el lugar donde somos resguardados del mundo, el lugar donde ya no nos corrompemos, donde no estamos en afanes, ¿sí? En querer esforzarnos para poder obtener algún beneficio en esta era, sino depender de la vida del Espíritu. Juan 14:15 dice, si me amas, guardad mis mandamientos, ¿sí? Porque esta como visión hebrea, adorar a Dios es servir a Dios. Entonces, si servimos a Dios y consagramos nuestro servicio a Dios, lo estamos adorando, ¿sí? Y poder amar a Dios es servir a Dios, es guardar sus mandamientos, es accionar. No es solamente adorar y pensar que es lo más importante, pero el servicio cuando lo consagramos a Dios es adoración. Entonces los hebreos lo tenían bien en claro, ¿sí? Que si consagramos el trabajo, como les dije, esto se transforma en una adoración. Colosenses 3:17 nos dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. Es todo lo que nosotros hagamos, debemos dar gracias a Dios, y debemos consagrarlo a Dios para que eso se transforme en una adoración y no en algo que a la larga termina quemándonos, ¿sí? Algo que nos termina alejando, que nos termina mal influenciando, ¿sí? Entonces, nuestro servicio es adoración si lo consagramos a Dios, ¿sí? Y el servicio y la adoración a Dios no están en conflicto, sino que trabajan juntos. Entonces, ¿qué es lo que hizo mal Marta e hizo bien María? ¿Sí? Lo que Jesús confronta en Marta no es su servicio, sino que lo que Jesús confronta en Marta es el desorden en su alma, cómo estaba sirviendo, desconectada de esta realidad de presentar o dar gracias a Dios, de permanecer en Dios, de permanecer en su palabra, de tener estos tiempos de cultivar la vida Zoe, ¿sí? No confronta lo que estaba haciendo, sino cómo lo estaba haciendo, ¿sí? Con una falta de conexión con la vida Zoe, con una falta de permanecer en la vid, ¿sí? Para recibir los nutrientes necesarios y llevar frutos. Porque, como les hablé y les hablo siempre una y otra vez, una rama cortada del árbol no puede llevar frutos. Jesús dijo que solamente sirve para ser quemada, ¿sí? Entonces, una rama que permanece en la vida Zoe, es una rama, perdón, en la vida del Espíritu puede llevar frutos. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Consagrándolo a Dios y en dependencia de la comunión con Dios, eso es adoración para Dios, ¿sí? Pero todo lo que hagamos desconectados de Dios, desconectados de permanecer en Dios, eso es la vida bio, eso conlleva muchas cosas que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces lo que confronta a Jesús en Marta es que estaba sirviendo con el tanque de vida Zoe vacío, porque lo estaba haciendo ansiosa, insatisfecha, ofendida, agotada, ¿sí? Y servir así a Dios no sirve, ¿sí? Jesús la confronta porque lo estaba sirviendo quemada, ¿sí? Y eso es lo que desemboca el servir a Dios. O sea, servir a Dios, volvemos a repetir, es todo, ¿sí? En todo tiempo nosotros estamos sirviendo a Dios y nosotros consagramos a Dios ese servicio. Pero muchas veces nos vemos quemados, nos vemos angustiados, preocupados, ansiosos, amargados, sin esperanzas, nos vemos vacíos, ¿sí? Y es por esta falta de haber permanecido en la vida Zoe, ¿sí? Es por esta falta de haber consagrado nuestra vida y todo lo que somos a Dios, ¿sí? Es por esta falta de permanecer en Él, ¿sí? Y esto es lo que confronta a Jesús en Marta, que no sabía diferenciar, ¿sí? Entre depender de Él y hacer las cosas separados de Él. Si no sabía diferenciar. Marta estaba preocupada más por lo urgente que por lo importante. Y lo importante primero es depender de Dios, primero es permanecer en Él para que después todo lo que hagamos demás lleve frutos,
¿sí? Y frutos que van que empiezan en nuestro corazón, ¿sí? Frutos que realmente salen de nuestro corazón, transforman nuestro corazón y podemos hacer las cosas más alivianados, más descansados, más reposados, ¿sí? No enojados, no en críticas, no en lo que sea, en todo lo que estamos expuestos al mundo, ¿sí? Lo que el mundo hace. Entonces hay dos cosas en nuestro día a día que debemos prestar atención y pedirle ayuda al Espíritu Santo para poder discernir. ¿Sí? Hay cosas que son urgentes, pero solo una cosa es importante. ¿Sí? Lo que María escogió era la cosa más importante. ¿Sí? Y esa es la enseñanza en sí mismo. Que si nosotros no permanecemos, si no escogemos la mejor parte, lo importante primero, todo lo demás va a ser forzoso, va a ser algo que nuestra fuerza y nos vamos a agotar, nos vamos a quemar. Muchas veces los afanes de este mundo, lo urgente de este mundo nos priva de lo más importante, ¿sí? Y pasan las horas, el día y lo urgente agobia siempre lo importante. Siempre lo urgente, siempre lo que hacemos en nuestra fuerza termina agobiando lo más importante, que es consagrarnos a Dios, que es permanecer en Él. No puede haber un solo día sin correr, ¿sí? Depender de la vida Zoe, ¿sí? Sin correr a la dependencia, a la intimidad. La rama no puede irse y desconectarse de la vid y olvidarse de conectarse a la vid porque se seca. ¿Sí? Es algo natural, un proceso natural. Si una rama está fuera del árbol, se seca. ¿Sí? Sirve solamente para ser quemada, pero cuando esa rama está unida a la vid, a la raíz, que recibe todos los nutrientes necesarios, lleva frutos, está fuerte, ¿sí? Está firme. Por más que soplen vientos, vengan tormentas, las ramas pueden sacudirse, pero no se derriban tan fácil. ¿Sí? Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos bien en claro las prioridades de lo importante. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando pasamos un día sin estar alimentados de la vida Zoe. ¿Sí? Cuando no estamos alimentados de la vida Zoe, corremos riesgo de eso. Marta se preocupó por lo urgente y no por lo importante. Ella creía que hacer la comida a Jesús era lo más importante, cuando realmente lo importante era que ella se dejara alimentar por Él. Y es interesante ver que en esta historia Marta y María estaban en la misma casa, ¿sí? Por lo que grafica es que Marta y María también habitan en la misma casa, en nuestro corazón. ¿Sí? En nuestra vida, en nuestro corazón tenemos las dos tipos de vida, ¿sí? La vida independencia y la vida de dependencia. ¿Sí? Y necesitamos discernir y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que cada día nosotros podamos analizarnos y examinarnos para poder escoger la vida correcta. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver, eso lleva frutos, eso lleva no solamente que vamos a vivir una vida en plenitud en esta era. Jesús dijo, la palabra de Dios dice que vamos a hallar la vida que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, ¿sí? La vamos a hallar, pero en cuanto nosotros permanezcamos en esa vida, ¿sí? Permanezcamos en Él. ¿Sí? Hay ciertos beneficios por permanecer en esa vida Zoe. Si queremos vivir una vida alivianada, reposada, ¿sí? Como Jesús nos dice en Mateo 11:30, ¿sí? Lleven mi yugo que es fácil y la carga mía que es ligera. ¿Sí? Muchas veces el yugo lo llevamos nosotros y no de a dos como Jesús quiere. Y el yugo era esta madera que unía a los dos caballos, ¿sí? Y que tenía un caballo experimentado y otro más joven, y que cuando los dos estaban unidos ese yugo era más fácil poder llevar la carga, ¿no? Pero si lo llevaba uno solo era más difícil. ¿Sí? Entonces, muchas veces queremos hacer las cosas en nuestra fuerza y separado de Jesús. Y Jesús nos dice, es más sencillo dependiendo de mí, ¿sí? Llevando la carga conmigo, porque ahí vamos a poder reposar, descansar, sin una mochila pesada en nuestra espalda, ¿sí? Eso se logra dependiendo todos los días de nuestra vida Zoe, que esté activa en nosotros, ¿sí? La manera contraria de eso es la carga, la preocupación, todos los afanes de este mundo, todas las cosas que hacen que el mundo perezca, que la gente se muera, que la gente le agarre paro cardíaco, que la gente le suba la presión, que la gente le agarre ACV. Todas estas cosas que nosotros vemos que son moneda corriente en el mundo son por no haber reposado en Dios, por no haber puesto el principio de la palabra, por no haber vivido el principio de la palabra de Dios. Y esto es para todos, ¿sí?
Y esto es opcional, ¿sí? Podemos alimentar la vida Zoe 1 o 2 veces por semana en las reuniones, ¿sí? O los sábados, como hacemos acá. Pero vamos a vivir quemados, ¿sí? Agobiados, cansados. Vamos a vivir una vida totalmente como el mundo, ¿sí? El mundo te dice necesito vacaciones, toman unas buenas vacaciones, un mes de vacaciones y vuelven ya a la semana otra vez necesitan vacaciones. ¿Y eso por qué? Porque están desconectados de la vida Zoe, ¿sí? Están anclados a este sistema, ¿sí? Eh, por abocarse lo urgente y no lo importante. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 4:16, dice, por tanto no desmayemos antes que, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva, ¿sí? Necesitamos renovar el hombre interior para que podamos reposar, para que podamos caminar y sostenernos, ¿sí? En la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto Pablo, Juan, los héroes de la fe, ellos animaban a otros y estaban en la peor circunstancia. Ellos estaban presos, perseguidos, maltratados, ¿sí? Azotados. Y ellos aún desde esa condición natural estaban fortalecidos en sus hombres interiores y animaban a otros. Es una locura, ¿sí? Animaban a otro, ¿pero por qué? Porque tenían el tanque de vida Zoe lleno, porque estaban en dependencia. Sus hombres exteriores estaban hechos un desastre. Parecían muertos vivos, pero su interior estaba renovado, ¿sí? Y lo que más importa y lo que va a trascender, este cuerpo se va desgastando, como decía recién Pablo, ¿sí? Y se va a desgastar. Todo lo que hagamos en este mundo se va a desgastar. Todo lo que podamos sembrar en esta era va a ser removido. Hebreos nos dice que lo único que va a prevalecer es lo inconmovible, ¿sí? Pero todo lo que nosotros hagamos anclados a la vid verdadera, todo lo que nosotros hagamos con el tanque de vida Zoe lleno, ¿sí? Con la vida del Espíritu en nuestro interior activa, ¿sí? Eso va a fortalecernos, eso nos va a hacer caminar en victoria, eso nos va a hacer recompensas que van a durar para siempre, eso nos hace sobreedificar, como vamos a ver ahora, ¿sí? Sobre un fundamento que es Cristo, ¿sí? Y nos va a hacer sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas que son recompensas que vamos a recibir cuando Cristo venga a nuestra verdadera vida. Entonces María representa la dependencia de Dios, la manera del reino, ¿sí? Recordemos otra vez, en base a que somos la luz y la sal del mundo, en base a que lo mejor que le podemos mostrar al mundo, nuestra transformación, el reino de Dios en nosotros, ¿sí? Es por medio de lo que María hacía, depender. Y Marta representa la autosuficiencia, ¿sí? A la manera del mundo. ¿Sí? El mundo es autosuficiente, en mi fuerza, yo voy a lograr mis cosas con mi intelecto, con mi fuerza, con mis capacidades. A mí nadie me va a dar nada, yo me lo gano todo yo con mi fuerza. Yo soy mi proveedor, por más que caiga, solo me voy a levantar. Y es totalmente opuesto a la manera de vivir del reino, en dependencia. ¿Sí? En el reino se depende, en el reino de este mundo es independiente. ¿Sí? Y amar a Dios, como vimos, es obedecer sus mandamientos, es vivir en obediencia. Por lo tanto, ¿sí? Necesitamos vivir respondiendo a la voluntad de Dios. Y todo lo que hagamos será probado por el fuego. ¿Sí? Y el Señor nos dice que todo lo que permanecerá ante esa prueba será lo que hicimos desde la dependencia de Él y no de la autosuficiencia. Vamos a buscar 1 Corintios 3, 12 al 15. 1 Corintios 3, 3, 3. Lo tienen 1 Corintios 3, 12, vamos a leer hasta el 15. Dice, y si sobre este fundamento, si hablando de Cristo, alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Qué día la va a declarar? ¿Qué día va a declarar eso? Cuando Cristo venga. ¿Sí? El día que Jesucristo venga va a probar todas las obras
que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, dice otra palabra, por otro lado. ¿Sí? Todo lo que nosotros hayamos hecho en el cuerpo, cuando nadie nos ve, nuestra mente, nuestro corazón, todas las intenciones que hay detrás de todo lo que hacemos en dependencia de la vida Zoe va a ser probado. Y lo único que va a prevalecer, dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día de Jesucristo la probará. Pues por el fuego será revelada, los ojos de fuego de Cristo. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Y si la obra que de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, la salvación no se pierde, ¿sí? Aunque así como por fuego. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría probar ser salvo como por fuego, ¿sí? Y ser salvo como por fuego es vivir la vida bio al 100%, ¿sí? La vida de independencia de la voluntad de Dios. Hay recompensas que nos habla Apocalipsis 2 y 3, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le son fieles, ¿sí? en dependencia, en depender de la vida Zoe, en depender de su palabra, en guardar sus mandamientos, en servirle a Él. ¿Sí? Recordemos, servicio es cuando lo consagramos a Él, se transforma en adoración. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros hagamos en base, por eso es importante hablar de estos temas, porque en un mundo, como siempre hablo, que nos quiere llevar a producir, Dios nos quiere hacer reposar, y ahora vamos a ver el tema del Sabbat. ¿Sí? Entonces, Satanás nos quiere hacer perder estas recompensas. ¿Sí? Satanás está más interesado, obviamente, que va a atacar a los escogidos porque ya el mundo los tiene, ya los del mundo ya está, ya los tiene ahí. Pero él va a tratar de que vos y yo nos perdamos y nos privamos a lo más posible todas las recompensas que Dios tiene preparadas por serle fiel en esta era. No hay otra vida para recibir recompensas, es acá, ¿sí? En medio de la debilidad, en medio de nuestra carne ensalzada, en medio de nuestro sí o no, si decimos sí a Dios o le decimos no, si criticamos o no criticamos, si amamos o no amamos, si respondemos bien, si no respondemos mal, si robamos o no robamos, si hablamos mal, si pensamos, lo que sea, ¿sí? Cuando nosotros le damos una respuesta a la vida Zoe, cuando nosotros hacemos que nuestra respuesta sea el reino en nosotros, entonces estamos sembrando recompensas que van a durar para siempre. Entonces cuando estemos ante los ojos de Cristo en ese tribunal donde recibiremos lo que hayamos hecho mientras estemos en el cuerpo, sea que hayamos edificado con madera, heno o hojarasca, que es la vida bio, que es la vida del mundo, ¿sí? Vamos a recibir recompensas o no. Todo va a ser probado por el fuego y lo único que va a prevalecer es lo que hayamos sembrado en lo eterno, ¿sí? Lo único que no va a ser removido. Entonces Dios creó el Sabbat, ¿sí? Que es un mandamiento, ¿sí? Para poder aprender a reposar en él. El Sabbat es un mandamiento que está a la misma altura de no matar, no robar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y Dios se lo dio al pueblo de Israel en el desierto, luego de haber salido de 400 años de esclavitud, ¿sí? De servicio, de producir en su fuerza. Ellos tenían, por 400 años estaban en una cultura, en el sistema del mundo, diría yo, que era el sistema egipcio, que los llevaba a producir, a trabajar en su fuerza, a ganarse su pan, a ganarse sus posesiones, a ganarse sus logros, lo que sea, en su fuerza y separados de la dependencia de Dios, ¿sí? Pero Dios los saca de la esclavitud, los lleva al desierto y les muestra algo, el Sabbat, el reposo, ¿sí? Y el Sabbat está muchas veces mal interpretado porque lo han lo han hablado, lo han hecho una religión, ¿no es cierto? Y lo religaron, ahí está la palabra, religaron, ¿sí? Que habla de esto de hacerlo religioso, ¿sí? De querer hacerlo un día, que el sábado, y si tenemos que judaizar y lo que sea, pero no es así, tenemos que aprender a discernir la intención del corazón de Dios, el espíritu de por qué Dios dio el Sabbat. Y el Sabbat era porque Él quería enseñarles a este pueblo que venía de 400 años de producir, ¿sí? Aprender a vivir por fe,
aprender a vivir en dependencia, aprender a vivir por obediencia a Él, ¿sí? Y no por sus propios méritos, ¿sí? Entonces, Dios nos está volviendo a esto, ¿sí? A poder aprender a reposar en Él. El hombre no fue hecho para el Sabbat, sino que el Sabbat fue hecho para el hombre, ¿sí? Para que el hombre repose. Esa es la vida de la fe, es la vida del reino de los cielos, ¿sí? En el reino de los cielos se vive por fe. Necesitamos volvernos a la palabra, no a la religión, sino a la relación con Él. El Sabbat es un mandamiento de guardar el reposo y está, como les dije, a la misma lista o a la misma línea de mandamientos como no robar, mentir, adulterar, etc. ¿Sí? Y hay una realidad que cuando corrompemos uno de los mandamientos de no matar, ¿sí? O no guardar el día de reposo, cuando corrompemos el mandamiento de no matar, muere alguien, pero cuando corrompemos el mandamiento de no guardar el día de reposo, los que morimos somos nosotros, ¿sí? Y somos como zombies, muertos en vida, porque no tenemos la vida en nosotros, la vida del Espíritu, la vida en Cristo, que la vida es Él, ¿sí? Y que Él es la luz de los hombres, ¿sí? Necesitamos vivir a la luz de la vida de Cristo, de la vida Zoe, ¿sí? Para que no seamos zombies, para que no seamos muertos vivos, ¿sí? Para poder cumplir este propósito del Sabbat, para poder recibir recompensas cuando Cristo venga, para poder anclarnos a la vida eterna. Entonces todo lo que hacemos separado de la vida Zoe, de la vida de Cristo, de nada sirve. Si es obra muerta, cae en saco roto, es trapo de inmundicia, no tiene sentido. Es como Juan 3, 1 Corintios 13, el amor, son como címbalos que retiñen, ¿sí? Que no tienen sentido. Porque permanecer en la vida Zoe es permanecer en el amor de Dios, ¿sí? Y todo lo que hagamos separado del amor de Dios, de nada sirve, de nada sirve. Y es feo poder invertir toda nuestra vida, nuestro tiempo en cosas que no van a tener sentido, o sea, que no van a tener una repercusión, ¿sí? Es un ejemplo muy diminuto, o sea, muy básico, no tiene sentido, ¿no? Pero es como trabajar toda la vida en negro, ¿cierto? Estamos hablando del trabajo. Y llegan los 60, 65 años y cuando querés mirar para atrás no tuviste ningún aporte. O sea, todo lo que trabajaste en tu vida fue en vano porque no tenés aportes para poder recibir una jubilación, ¿sí? Es lo mismo, o sea, a 20.000 millones de veces más, es anclar nuestra vida a esta era. Es dejarnos influenciar por el sistema de la vida bio, ¿sí? Que es producir, que es todo lo que hablábamos al principio. Necesitamos cambiar la perspectiva. El Espíritu Santo nos quiere hacer entender y ponerlo los lentes de la perspectiva correcta para que no perdamos. No vamos a perder pero si vivimos en dependencia. No vamos a perder si tenemos el tanque de vida Zoe lleno. No vamos a perder si vivimos adorando a Dios en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el colectivo, en la calle, en donde sea que nos encontramos, porque estamos dependiendo, consagrando nuestro servicio a Dios y eso se transforma en adoración. Y eso se transforma en un fruto, y eso se transforma en una recompensa, y eso se transforma en algo que va a durar para siempre, ¿sí? Nosotros fuimos llamados, Dios depositó en nosotros eternidad, ¿sí? Y todo lo que nosotros debemos producir tiene que ser eterno y no temporal. Entonces el Sabbat es la manera de liberarnos, ¿sí? De la mentalidad de esclavos y aprender a tener una mentalidad de hijos. Si un esclavo trabaja forzado para ganarse su pan, ¿sí? Para llamar la atención del amo, del dueño, de lo que sea, y para demostrar, ¿no es cierto? Pero un hijo no tiene que hacer nada para que el padre lo ame. Un hijo es natural. Un hijo no tiene que hacer ningún esfuerzo. Mi hijo no tiene que hacer ningún esfuerzo para llamar mi atención. Yo lo amo igual y más. Él no me da nada y más. Se porta mal y yo lo amo igual. ¿Sí? Y esa es la vida Zoe. Y esa es la vida de dependencia. Y tener esto bien cimentado en nuestro corazón nos hace vivir sin tanto esfuerzo humano. Por querer agradar a Dios, por querer hacer toda nuestra fuerza. No, depende. Aprende a reposar. Aprende el Sabbat. Aprende a vivir por fe. Aprende a consagrar todo lo que somos, todo lo que tenemos en servicio a Él y eso va a hacer adoración. Entonces lo más espiritual que podemos hacer
como líderes de esta generación, ¿sí? Es en nuestra agenda diaria, es desacelerar, eliminar la prisa de nuestra vida y tomarnos un tiempo para el reposo, ¿sí? Para la comunión con Dios, ¿sí? No hay un solo día que podamos pasar sin reposar. Yo lo necesito todos los días. Yo necesito todos los días reposar en Él, ¿sí? Llevar mis cargas, mis ansiedades, mis preocupaciones, todo, te lo entrego así, en bandeja. Y reposo, ¿sí? Porque eso es el trabajo de guardar sus mandamientos. Eso es permanecer en Él. El que me ama guarda mis mandamientos. Necesitamos frenar, necesitamos desacelerar en nuestro diario vivir para volver al reposo de Dios, volver a la dependencia. El reposo es poder tener un tiempo en nuestra agenda diaria para conectarnos con Él, con la vida Zoe, ¿sí? Para llevar frutos que le glorifiquen, como amarle con todo, amar a nuestros enemigos, amar a nuestros hermanos, mostrar a Cristo en nosotros, ¿sí? Porque este es el evangelio del reino, ¿sí? Que debemos mostrar, y eso traerá consecuencias eternas. El sistema de este mundo nos hace eficientes, pero el reposo en Dios nos hace eficaces, porque genera recompensa o resultados eternos y no temporales. Resultados que prevalecen ante el fuego y que no se van a quemar cuando Jesucristo venga. El Sabbat nos libera de ser esclavos del sistema. El reposo en Dios nos libera, el sistema de este mundo nos esclaviza, ¿sí? Necesitamos entender este concepto. El reposo en Dios, que para el mundo es pérdida de tiempo, ¿sí? El reposo en Dios nos libera, pero el sistema de este mundo nos esclaviza. Es al revés. El mundo te dice que no pierdas tiempo, ¿sí? El mundo te dice, no, aprovecha tu tiempo al máximo. Aprovecha tu tiempo para producir, pero tiene que haber un clic en nuestra mente. No, eso es pérdida en el reino. O sea, no quiere decir que no voy a trabajar, no quiere decir, no, pero voy a ordenar mis prioridades. Voy a hacer lo que Marta no hizo. Voy a arreglar el desorden que hay en mi alma para no quemarme, ¿sí? Para no vivir quemado. ¿Mm? Eso nos va a liberar. Eso nos libera todo el tiempo. Todo el tiempo. Para el mundo invertir tiempo en el reposo es pérdida, como te dije recién. Y yo lo puedo vivir en mi negocio y muchas veces el afán me lleva en ansiedades de querer hacer crecer los números, el impacto, ser mejor que otras empresas, pero Dios una y otra vez a mí me frena y me desafía en depender de Él, ¿sí? Muchas veces yo quiero, o me veo envuelto porque estoy en el mundo, pero no soy del mundo, y me veo envuelto en este sistema de querer impactar, a ver quién es más, quién tiene más publicidad, quién tiene más ventas, quién viene más barato, más caro, lo que sea. Y esto es parte del sistema del mundo, pero Dios me lleva una y otra vez al reposo. Es decir, tus ventas, tu negocio no se fundamenta en el sistema del mundo, sino se fundamenta en el Sabbat, en mi reposo, ¿sí? Y déjeme decirle que en estos últimos meses, años, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido, en ese sentido, añadido, es una añadidura, pero cómo Dios no nos dejó y nos sorprende día a día cuando nosotros reposamos en Él, cuando nosotros le damos lugar a Él. El reposo es darle lugar a Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, estamos viviendo en urgencias, necesitamos reposar, ¿sí? Este mensaje no es para condenar, no es para juzgar, es para alinearnos o realinearnos, porque Dios es el que está más interesado que nosotros a que vivamos una vida en plenitud, ¿sí? Todo lo que es pérdida para este mundo es ganancia para el reino. Dios quiere que ganemos recompensas que son duraderas, que seamos eficaces, que entendamos que todo lo que sembramos en esta era va a perecer, pero todo lo que edificamos en la vida Zoe va a generar frutos eternos, que son eternos, ¿sí? Y habíamos hablado de este ejemplo de Mike Bickle, que es el pastor que nos enseña acerca de los últimos tiempos, que Dios le dio una sabiduría tremenda acerca del mensaje precursor, acerca de lo escatológico. Y él dice que estando en su mejor momento de ministerio, yendo a estadios, yendo a predicar a lugares que lo invitaban de acá, de allá, de todos lados, en un momento él se dio cuenta que estaba descuidando esta parte en su vida, la vida Zoe, ¿sí? Y le tuvo que decir a su pastor que tenía que dejar todo porque estaba descuidando su parte más importante, ¿sí? Y un pastor que hoy Dios lo está usando tremendamente, ¿sí? Y él tuvo que aprender, y hoy lo sigue haciendo, o sea, sigue priorizando la intimidad con Dios, sigue priorizando la dependencia de Dios por sobre el ser por sobre el hacer. Entonces, eso es lo que Dios en este tiempo nos quiere
hacer cambiar nuestra perspectiva, ¿sí? Para que podamos vivir en una vida en plenitud, en reposo y viendo resultados que van a ser eternos, ¿sí? Y no algo que no llega ni 80, 70, 80 años. ¿Sí? Dios nos quiere cambiar la perspectiva a millones y millones de años que vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Queremos, Señor, aprender, Señor, a vivir una vida en el Espíritu. Señor, queremos vivir esta vida dependiendo de la voluntad del Padre, dependiendo de la intimidad contigo, dependiendo de la vida que es Cristo. Cristo es la vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Queremos que esa vida, al permanecer en la vida, eso alumbre nuestro caminar, eso nos muestre el camino por el cual tú quieres que sigamos, Señor, para vivir un reposo, para vivir un sabbat, Señor, un reposo en ti, para ser liberados del sistema esclavo de este mundo, Señor, y ser liberados a la plenitud de gozo que hay en ti, en tu presencia. Queremos consagrar nuestra vida, nuestro día a ti, para adorarte, para responderte, ser una respuesta a tu amor, ser una respuesta al deseo de tu corazón. Te amamos, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, y amén, y amén, amén. Y eso es lo que necesitamos, ¿sí? En este tiempo, poder aprender. ¿Qué vale más? ¿Qué pesa más? ¿Sí? ¿Pesa más lo urgente o lo importante? No debemos dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer, pero démosle lugar a lo importante. Démosle lugar a lo más importante. Amén. Vamos a